Qué placer que pueda seguir con nosotros. Somos Acción 10 en la mañana en el segmento Debates y Soluciones. Hoy hablamos sobre los últimos acontecimientos, todas las iniciativas de ley que está proponiendo el gobierno de nuestro país, algo que muchos consideran que son fichas de negociación, otros lo ven como una muestra del fortalecimiento que quiere tener el gobierno para poderse perpetuar más tiempo en el poder. ¿Qué opinan dos expertos que están con nosotros también en cuanto al tema de la reforma electoral, de una negociación de nación y también de las divergencias, de esas diferencias y dificultades que enfrenta la oposición en nuestro país? Tal es el caso de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien no toma todavía una decisión de manera pública de si van a continuar o no en el esfuerzo de coalición nacional. Vamos a conversar del tema con dos expertos que nos acompañan hoy día. Le damos la bienvenida esta mañana a Bonifacio Miranda y también a José Antonio Peraza. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días y un placer estar siempre aquí con ustedes. Un placer que nos Willy acompañen. y Jocelyn. Entre esas leyes que mencionaba Jocelyn, hay una que es bastante peligrosa, es la que ha llamado la atención principalmente el día de ayer, la ley del ciberdelito, una iniciativa que está promoviendo la bancada sandinista y donde va detrás no solamente de los medios de comunicación, sino que también de todas aquellas voces que hacen uso de las redes sociales para cuestionar el trabajo del gobierno. Sus ¿Esto es apreciaciones legal? al respecto. ¿Es justo? ¿Era de esperarse? ¿Son fichas de negociación o no? Iniciamos con usted, Bonifacio, y luego José Antonio. Sí, evidentemente que la dictadura se está atrincherando y preparándose para la negociación. Un estilo del Frente Sandinista es que antes de negociar te pega un par de golpes y de patadas para obligarte a negociar. Pero si ya analizamos en detalle lo que están haciendo, es sorprendente porque tiene un doble objetivo. En primer lugar, se están atrincherando para negociar. Y entonces están clavándole banderillas a la oposición y al pueblo de Nicaragua, como el torero, le están clavando banderillas para tratar de debilitarlo. Y en segundo lugar, lo que está en marcha es una contrarreforma penal. Si analizamos las últimas 3 leyes propuestas, todas terminan reformando el Código Penal. Y una de ellas, la más peligrosa, es la que plantea la discusión sobre la cadena perpetua. Desde el año 1974, Nicaragua adoptó un sistema penal reeducativo, y eso quedó plasmado en la Constitución de 1987, que fue elaborada por los diputados del Frente Sandinista en los años 80. Pero ahora quieren echar marcha atrás y están tratando de aplicar leyes de naturaleza proscriptiva. En el caso de los agentes extranjeros, es una ley de naturaleza proscriptiva porque realmente está prohibiendo la actividad de este tipo de organismos bajo el pretexto de que son agentes extranjeros. Nicaragua no está en guerra con ninguna potencia, Nicaragua no está en una guerra civil, y por lo tanto todo ese tipo de medidas que serían justificables en una situación de conflicto de ese tipo no cabe en el caso de Nicaragua. El caso de la ley de ciberdelitos sí es peligrosísima porque atenta directamente contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. A pesar de que hay una ley de acceso a la información pública incluso en nuestro país, a pesar de que debería de haber garantía constitucional, debería de cumplirse, tanto que se habla de la Constitución precisamente, tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa, y que son cosas distintas e indispensables. Sí, pero es que ese es el problema. Todas las leyes que ¿No están... va a crear esto conflicto? Claro, todas las leyes que ellos están diseñando tienen algún grado de justificación. Por ejemplo, dicen la cadena perpetua es para luchar contra los violadores, contra los asesinos, contra los delincuentes que ellos mismos acaban de liberar, ¿verdad? Entonces vos ves ahí toda la jugada que es parte de un movimiento político. Pero además, en el caso de la ley de ciberdelito, hay algunos aspectos que son correctos, que te dicen luchar contra quien te robe los datos, quien se mete a una empresa y saca un hacker, pues que saca la información, todo eso está bien. El problema es que toca aspectos relacionados con la libertad de expresión y de prensa, y además que hay una desconfianza de la ciudadanía hacia los jueces y magistrados que van a aplicar esa ley. Entonces, todo lo que hagan está mal hecho porque hay una ilegitimidad del gobierno para aplicar leyes de naturaleza penal, sobre todo que están haciendo una contrarreforma penal con estas 3 leyes, porque en última instancia estas 3 leyes terminan modificando el Código Penal. Pero hace estos mensajes que está enviando el gobierno con 3 leyes bastante duras y que gozan más bien del desprecio de la mayoría de la ciudadanía, y ellos más bien han tratado de recuperar esa confianza a través de someter algunas firmas con sus bases principalmente. Bueno, yo la ley de
Ciberdelito no la he leído, ya la tengo, pero no me dio tiempo de leerla. Sin embargo, leí varios comentarios de personas que saben de estos temas sobre, bueno, básicamente es un proceso de restricción de libertades. Y lo que dijo Bonifacio es correcto. El Frente Sandinista tiene un esquema, si lo vemos a nivel de boxeo, te da el 1-2, 2 golpes, te hace una parada de 3 pasos adelante para prepararse para la negociación, y en la negociación puede ser que retroceda 1 o 1,5 y al final termina ganando. Básicamente esa es la lógica, ¿no? Golpeamos para estar listo para la negociación, me atrinchero y después te voy soltando, y al final de cuentas aparentemente retrocedí, pero es la lógica leninista, ¿no? 2 pasos adelante, 1 hacia atrás, y al final de cuentas quedé ganando. Hay quienes ven, José Antonio, esta situación no como fichas de negociación del gobierno, sino más bien como una muestra contundente de que está fortalecido y de que piensa quedarse por más tiempo en el poder y que no tiene interés de negociar. No, eso fortalecido. Que solamente va a negociar en el tema electoral, no así en los otros temas torales. No, fortalecido no puede estar. A ver, la ciencia política demuestra claramente que una sociedad es más estable entre menos mecanismos de represión tenga. ¿Verdad? Una sociedad estable es la que tiene menos mecanismos de represión. Una sociedad conflictiva y a punto de estallar es la que tiene más mecanismos de represión. Entonces no pueden estar estables si están subiendo los mecanismos de represión. ¿Qué es lo que significa? Que ellos temen otro estallido social, que temen lo que pueda pasar en las elecciones del 2021 o antes de las elecciones del 21. Se ve el acoso. Precisamente ayer estaba yo en la CPDH cuando estaba Medardo y habían 3 patrullas prácticamente siguiéndolo por toda la ciudad, y pues tuve la oportunidad de preguntarle qué era lo que pasaba y me dijo que los andaban siguiendo desde muy temprano. Una cosa que tenemos que quedar claro es que no puede haber una sociedad estable si tenés que subir los mecanismos de represión. Una prueba fehaciente de que una sociedad tiene problemas es cuando se pide que se suban los niveles de represión. Por lo tanto, a mí, cuando me dicen que van a solucionar el problema de la delincuencia subiendo los mecanismos de represión, lo que me está diciendo es que esta sociedad no está pudiendo resolver los problemas de otra manera, que es a través de dar mejores condiciones, tener acceso a servicios y que por lo tanto sea una sociedad menos conflictiva. No es posible entender que tenemos una sociedad estable si estás elevando los mecanismos de represión. Eso queda clarísimo. Y el gobierno definitivamente tiene miedo. Tiene miedo y está trincherado porque sabe que ya existió un 18 de abril y que la gente dista mucho hoy de estar en las mismas condiciones que teníamos en 18 de abril. Por lo tanto, estamos en una sociedad mucho más conflictiva y mucho más dispuesta posiblemente a protestar en la medida en que la represión baje, por lo tanto tienen que subir. Ahora entremos al tema de la oposición. ¿Realmente el gobierno va a negociar? ¿Va a haber un pacto, como bien lo decían? Y como decía María Fernanda Flores de Alemán, decía que no hay que engañar al pueblo, que realmente lo que va a pasar es que va a haber un acuerdo y que el acuerdo tiene que ser con el gobierno. Es que eso no es ninguna mentira. Pero la negociación va a ser solamente para el tema electoral, y este tema electoral va a ser una reforma cosmética y no así en los otros temas. Y lo pregunto también porque muchos consideran que las diferencias de la oposición se convierten en una gran debilidad, por lo cual esta oposición no es tomada en serio ni por el gobierno e incluso por algunos agentes internacionales. Sí, vamos inevitablemente a una negociación, eso está claro. No debemos de confundir negociación con pacto. Ese es un aspecto muy, muy importante, porque el pacto para los nicaragüenses significa un acuerdo de cúpula que casi siempre negocian algo que perjudica al pueblo de Nicaragua. Pero una negociación transparente de cara a la población y a la comunidad internacional sobre las reformas electorales es necesaria por una razón muy sencilla, porque la oposición no tiene diputados en la Asamblea Nacional y porque los pocos diputados que hay no pintan absolutamente para nada. Entonces, es correcto que vamos hacia eso. Por eso es que el Frente Sandinista se está endureciendo, está elevando las penas, está haciendo una contrarreforma penal, porque necesita demostrar lo que vos decís, que quiere demostrar fuerza, quiere demostrar que está estable, cuando en realidad está chorreando sangre por la rebelión de abril del 18
y hay un desgaste muy acelerado de la base del Frente Sandinista, que su propia base considera incluso de que ya es hora de un cambio de gobierno. Pero básicamente quiere desaparecer a los grupos opositores que en este momento sí están haciendo de alguna manera, aunque tienen decenas de debilidades, cierta oposición para el gobierno. Evidentemente que la estrategia es alargar la lucha para en ese proceso cansarte y que vayas vos también debilitado a la contienda electoral. Y esa es la estrategia que ellos han tenido el 18 para acá. Por eso es que ellos se plantaron duro tratando de mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso al costo político enorme de desgastarse ante sus propias bases. Pero el objetivo es precisamente, si yo voy a estar débil, que esté más débil la oposición. Y esa es toda la estrategia que ellos tienen. Y parte de esa estrategia es esta contrarreforma penal que están impulsando, que son leyes proscriptivas, restrictivas de las libertades y los derechos fundamentales de los nicaragüenses, para crear mayor debilidad en la oposición y a la vez crear la sensación de que sí son el gobierno que Nicaragua merece. Ya hay debilidad en la oposición. Ayer, por ejemplo, la Alianza Cívica supuestamente iba a decidir, creo que es la segunda o tercera vez que estaban en este proceso de decidir si se quedaban o no dentro de la coalición. Al final, pues, no supimos nada. Esto pone débil a la oposición, les resta credibilidad y al final no sabemos si se reunieron o no, si hubo o no votación, José Antonio. Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, no hay duda que la oposición está en un proceso de conformación que no termina y que de alguna manera no satisface lo que el pueblo de Nicaragua demanda, ¿no? Si uno va a los territorios y habla con las personas fuera de Managua, incluso en los lugares más recónditos de Nicaragua, te puedo hablar de la región autónoma del Atlántico Norte, Las Minas, Río San Juan, lo que la gente en general demanda es unidad. Unidad de las fuerzas opositoras. Eso se oye muy bonito, ¿no? Unidad, pero la unidad implica conciliar intereses, de poner actitudes, de poner intereses personales, que los hay también. Eso no se ha logrado y no se va por ese camino. Sin embargo, lo que pasó ayer, digamos, de alguna manera refleja que no hay claridad todavía del rumbo que se quiere seguir. Hasta donde yo sé, la votación ayer en la Alianza Cívica fue más o menos de 13 personas que pedían retirarse de la coalición nacional, 6 personas que se opusieron, hubo una abstención y una persona que no llegó, que hasta donde tengo entendido era un representante de la costa del Caribe, supuestamente. Sé que hubo una abstención y que esa abstención provocó cierto roce entre los miembros, porque algunos querían que esa abstención se incluyera la mayoría y eso provocó diferencias importantes. ¿Qué pasa? Yo creo que este es un proceso de reacomodo, en el sentido que hay muchos miembros de la Unidad Nacional, perdón, de la Alianza Cívica, que consideran que ellos no pueden ser un voto más dentro de la coalición. Por lo tanto, es una lucha de intereses y de posiciones políticas para representar esos intereses. Posiblemente vamos a tener dos grupos, uno que se va a juntar alrededor de la coalición nacional y posiblemente otro que se va a coalicionar con las fuerzas que están queriendo salir de la Alianza Cívica, donde está básicamente los estudiantes, el COSEP y algunos miembros, digamos, importantes de la sociedad civil, pero básicamente son empresarios. Entonces, desde su punto de vista, efectivamente la Alianza Cívica se va a separar de la coalición. Yo creo que si seguimos por este camino y por los comentarios que me han dicho que se dieron en el proceso que se dio ayer, no hay duda de que hay dos áreas, digamos, dentro de la Alianza Cívica. Una representada por los territorios, que tengo claro que hay muchos territorios que han dicho de que ellos, si hay una división, ellos van a continuar en la coalición nacional, perdón. Entonces, los territorios de la alianza, perdón, de la Alianza Cívica han decidido, la gran mayoría supuestamente, quedarse en la coalición nacional. Ahí podemos tener a Madrid, a Chinandega, varios departamentos del norte de Nicaragua, incluso del sur, que han decidido, y yo sé que han tenido ya contacto con los directivos de la coalición nacional para, si hay esa ruptura, ellos permanecer dentro de la coalición nacional. Don Ernesto Medina, José Antonio y también don Bonifacio, esta pregunta para ambos. Decía el día de ayer que, por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro es un buen candidato, pero que el hecho de no deponer ese interés está ocasionando precisamente estos problemas de querer salir de la coalición como alianza, y que esto ha hecho que, al parecer de él, en su opinión, Juan Sebastián le falle a la Alianza Cívica. Entonces, aparentemente, decía don Ernesto, se creen con toda la moral estas personas que quieren
salir de la coalición con toda la moral para decir solamente nosotros podemos ostentar la mayoría y nosotros deberíamos de llevar la candidatura. ¿Qué opinan ustedes de esto? Hay quienes han dicho también que sería el peor error de la alianza el salir de la coalición. Esas recriminaciones mutuas que se hacen todos se acusan mutuamente de ser los culpables. En realidad, la unidad de la oposición no se ha podido dar porque no se han discutido propuestas claras. Se están discutiendo estructuras organizativas, todo el mundo se está preparando para quedar bien ubicado a la hora de una reforma electoral y quedar bien ubicado a la hora de discutir las candidaturas, pero nadie está discutiendo los problemas del pueblo de Nicaragua y por eso es que hay un rechazo de la población o una falta de atracción de la población hacia este tipo de coaliciones o unidades de la oposición. En realidad lo que estamos viendo son los viejos grupos de la oposición reciclándose y tratándose de prepiar y mantener el control del membrete de la unidad electoral contra la dictadura, cuando en realidad lo que necesitamos son propuestas concretas. Yo creo que la Alianza Cívica efectivamente debe salirse, la Unidad Nacional Azul y Blanco debe salirse y deben de constituirse nuevas fuerzas políticas porque el pueblo está reclamando cambio. Y los que están en la coalición nacional son los viejos grupos políticos, los principales culpables de todo el desastre que ha habido en Nicaragua porque nunca dieron la batalla contra la dictadura. Entonces, por eso es que nunca vamos a ver ese tipo de unidad que el pueblo desee, porque una cosa es lo que el pueblo quiere, que efectivamente quiere la unidad para luchar contra la dictadura, pero otra cosa es lo que hacen los grupos. Y la unidad se va a dar a la hora de las elecciones cuando se vote por determinada casilla. Pero ¿quiénes representan a esos grupos? Porque usted dice que la UNAP y la alianza se deben de salir y que no es la coalición la opción. Entonces estamos hablando, cuando usted se refiere a esos grupos, de los partidos políticos. Efectivamente, me estoy refiriendo al FDN, me estoy refiriendo al PRD, me estoy refiriendo a Yátama, me estoy refiriendo al PLC, que está dividido en dos fracciones y que realmente, si observamos por dentro la coalición y analizamos la composición de su fuerza, no hay mucho. Ahora, que si los territorios de la Alianza Cívica se van a ir o no, tengo mis dudas porque la gente lo que quiere es opciones claras, propuestas claras. ¿Por qué no tiene fuerza actualmente la propuesta de la oposición? Valga la redundancia, porque no hay propuestas claras. Ahorita la dictadura está impulsando una contrarreforma penal. Todas estas tres leyes van a cambiar el Código Penal, van a endurecer las penas, van a endurecer todo. ¿Qué hace la oposición? Estarse peleando por los cargos internamente. Entonces la gente lo ve. En vez de estar ahorita impulsando una campaña en contra de la ley de ciberdelito, no contra toda la ley, sino contra 3, 4 artículos que tienen que ver absolutamente con la libertad de prensa, que es lo que tiene que ver con lo que el pueblo quiere. O la ley de agentes extranjeros, que tiene que ver con los organismos de la sociedad civil, pero que en el fondo implica inhibiciones políticas para los miembros de la sociedad civil. Entonces, todo ese debate que tenemos que estar haciendo, no lo hacemos y está el pleito por los cargos y por quién controla el membrete. ¿Y por quién va a ser el candidato presidencial? Sin duda muy pobre el trabajo de la oposición. José Pero en este Antonio, caso, Peraza, debe salirse la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, comparte la misma visión de Bonifacio. ¿No sería más fácil, José Antonio, que estuviesen siempre bajo el nombre coalición estas dos organizaciones y que pues los partidos políticos sean los que no estén bajo el nombre coalición? Es que yo no lo veo así. A ver, necesitamos una unidad para poder enfrentar a la dictadura. Lo que pasa es que de alguna manera dentro de la coalición nacional, y en eso de alguna manera comparto con Bonifacio, hay que definir las reglas de qué representa a cada quien. Cuando está el FDN o está el PRD y representa un voto, me imagino yo, y los empresarios y cierto grupo de la sociedad civil donde están los estudiantes, van a representar un voto, entonces de alguna manera hay algún resquemor porque consideran, creo que con alguna realidad política y económica, de que básicamente no son lo mismo. Pero se debe encontrar un mecanismo para que se puedan poner de acuerdo y que puedan luchar juntos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Y ahí sí coincido con Bonifacio. Las discusiones dentro de la coalición nacional han estado básicamente en cómo se controlan unos a otros y para ver, porque hay unos que quieren controlar más y otros no quieren ceder en que los otros puedan controlar. Entonces, esa lucha de poder por el control de las organizaciones que te va a dar la posibilidad de impulsar X o Y proyecto político es lo que nos tiene en esta situación. Y el otro tema, y ahí también coincido con Bonifacio, es el tema de que hay que discutir los temas que el país está pidiendo.
pero sin unidad va a ser difícil confrontar a la dictadura. Yo lo que supongo que va a suceder es que cada grupo se va a consolidar y después al final, cuando digo final, en algún momento del próximo año, estos dos grupos van a confluir y van a tener que transar, digamos, los espacios de poder que van a conservar cada uno. Y volvemos al tema de la palabra pacto. Eso es un tema semántico, ¿verdad? A ver, el acuerdo más importante que ha tenido Nicaragua en toda su historia, para mí, y yo creo que para la mayoría de los historiadores, es el que se dio el 12 de septiembre de 1856 para poder confrontar a Walker. Hay dos personajes históricos importantísimos, que es Máximo Jerez y Tomás Martínez. ¿Cómo se llama ese acuerdo? Se llama Pacto Providencial. Y la mayoría de los grandes acuerdos nacionales en muchos países se llaman pactos. Pues tenemos en España el Pacto de la Moncloa, tenemos en Costa Rica el Pacto de Concordia para evitar una guerra civil en el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? En Nicaragua la palabra pacto siempre ha tenido esa connotación pervertida de que los que pactan lo único que están discutiendo, o lo único que han discutido es cuántos puestos te tocan a vos, cuántos puestos me tocan a mí y cómo nos vamos a repartir el pastel cuando lleguemos a las elecciones. Ese tipo de pacto, que no es la palabra, pero ese tipo de iniciativa es lo que debemos alejarnos totalmente. Una negociación con el gobierno va a ser necesaria, porque ¿con quién vamos a negociar? No vamos a ir a negociar con la OEA, ni con la ONU, ni con la Unión Europea, es con el gobierno de Nicaragua, que puede tener miles de cuestionamientos, pero al final es el que está en poder del Ejecutivo, y por lo tanto con él es que se va a tener que negociar. Cualquier cambio en la ley electoral o cualquier cambio que se dé, se va a tener que dar desde el punto de vista institucional en la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional está totalmente dominada por el gobierno. Pero ¿cómo puede ser tomada en serio esta oposición con la situación que ha venido enfrentando desde el inicio de la formación de la unidad, misma que no se ha podido llevar a cabo en su totalidad? ¿Cómo puede el gobierno tomarla en serio? Es que precisamente esos son los errores políticos de los grupos de oposición que no necesariamente reflejan lo que quiere el pueblo de Nicaragua. En el 18 la dictadura terminó imponiéndose a balazos, aplastando los tranques y todo, y desde entonces, cuando se abandonaron las consignas de las elecciones anticipadas y la renuncia de la pareja presidencial, la oposición, los grupos de oposición se quedaron sin alternativa, se quedaron esperando pasivamente todo lo que pasaba en vez de preparar las condiciones precisamente para las elecciones del 21. Y para preparar esas condiciones se requiere plantear los problemas que la gente siente: desempleo, carestía de la vida, represión, el problema de los estudiantes, los niños en las escuelas, el peligro que significa la pandemia, muchos problemas, y la oposición no discute eso. La oposición está discutiendo, como bien digo Peraza, quién controla a quién, y eso la gente lo percibe, lo rechaza, y entonces le da un chance a la dictadura, porque mientras la oposición se debilita por su propio comportamiento político, lo que tenemos es que la dictadura aprovecha para darte un par de patadas, te presenta los proyectos de ley y está preparando la soga con la cual nos quiere ahorcar en las elecciones del 21. Y entonces esto implica que hay que dar un giro. Por eso es que yo planteo con claridad que la Alianza Cívica, que la Unidad Azul y Blanco, que el Movimiento Campesino deben conformar una nueva alternativa política, dejar a la coalición que muera de hambre, que muera por sí sola, y crear una alternativa que sea atractiva, sobre todo porque la gente quiere cambios. Y los cambios comienzan hasta por la conformación de estas fuerzas políticas. Y no hay nuevas fuerzas políticas. ¿Cree usted que los partidos políticos no entrarían entonces en dividir el voto? No, con esta conformación es que creo de yo una que nueva una opción nueva política, fuerza política lo que va a hacer es que la unidad se va a dar alrededor de esa fuerza política. Incluyendo a los partidos. Quien quiera sumarse, que se sume, pero si la nueva fuerza política no se postula y le dice a la nación: queremos cambiar esto, estas son las propuestas para cambiar Nicaragua, vengan para acá, subémonos todos, te aseguro que la gente va a ser Pero firme. el factor tiempo todavía da para eso. No da ya. Siempre hay tiempo. O sea, es que serían los mismos actores que todavía no terminan de convencer a la gente. Sí. Entonces, Siempre hay Los ¿quién mismos hace creer? actores con un nombre distinto. Jocelyn, yo pienso que eso es lo que tenemos. Uno no le puede pedir peras al olmo, no, eso es lo que tenemos, esa es la clase política que hemos tenido, no ahora, sino en los últimos 200 años, y nos la vamos a cambiar. A ver, estamos a 13 meses, no hemos hecho ni siquiera un solo cambio para poder ir a esas elecciones, por lo tanto hay que conformar alianzas políticas que ni siquiera sabemos cómo se van a conformar. Eso es lo que tenemos y no van a desaparecer.
Entonces con eso vamos a jugar de aquí al final del próximo año, o sea, en el primer domingo de noviembre del próximo año. Vamos a reinventarnos, va a salir una gente de Marte especial. No, eso es lo que tenemos, eso es la que la base social de Nicaragua permite a los políticos de Nicaragua. Esa transformación se va a dar en democracia, esas discusiones se van a dar en democracia, y ahorita lo que necesitamos es conformar una unidad férrea para poder enfrentar a la dictadura. Yo siempre lo he dicho, no he terminado de hacer los datos, pero si nosotros queremos cambios sustantivos en este país, por lo menos se necesitan 1.500.000 votos, como mínimo, para hacer cambios sustantivos y tener más o menos unos 58, 60 diputados. Se necesita 1,5 millones de personas que voten a favor de una oposición. Eso no lo vas a lograr si vas dividido, ¿verdad? Porque ahí va a entrar un montón de gente que cuando llegue a la Asamblea Nacional va a ser fácilmente maleable. Entonces hay que pensarla bien, quiénes van a ser esos candidatos a diputados. Volvemos a lo mismo, vas a tener que jugar con lo que está. Una vez que ya haya democracia y se puedan discutir todos los temas de reforma electoral, de conformación de partido, de una ley de partido que obligue por lo menos a que empiece un proceso de democratización de los partidos, podemos hablar. Esa cosa mágica de que de repente todo el mundo va a cambiar y la cultura política de Nicaragua, no, eso desde luego no es así, pero lo voy a decir como una imagen, eso está en el ADN histórico de 200 años de desencuentros, de irresponsabilidades, de una clase política primitiva, porque así es, primitiva, la mayoría de ellos, como me decía ayer una persona con la que estaba hablando, mira hermano, si aquí lo que hay son caciques en cada lugar y nadie quiere soltar primitiva, un solo... o que se venden al mejor postor. Por eso, porque son caciques y entonces la gente también, porque la gente los sigue. ¿Por qué? Porque ellos toman las decisiones, ellos resuelven los problemas. Esa manera de abordar el problema político y el problema de distribución del poder dentro de la sociedad no va a cambiar en 13 meses. No ha cambiado la actitud desde el 2018 con todo lo que ha pasado, con 40 años prácticamente de un frente sandinista haciendo y deshaciendo en el país, y lo vamos a cambiar en 13 meses. Tenemos que aceptar la realidad de que esos procesos no van a cambiar. Lo que sí debe haber un compromiso, yo creo que en eso los estudiantes y los jóvenes tienen un papel importantísimo, es que se debe empezar desde ahora paulatinamente un proceso de transformación política que nos lleve a cambiar esta situación que tenemos 200 años de vivir. Bonifacio, ¿qué elementos garantizarían que una nueva unidad distinta al nombre Coalición Nacional pudiese funcionar de una manera ética, con verdadera moral y sin estos vicios y situaciones que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál sería esa solución mágica para que esta sí pueda funcionar? Sí, es confiar en el pueblo. Mire, yo tengo una diferencia sustancial con Peraza con todo lo que dijo, porque precisamente no es así. En el 18, que nadie se lo esperaba, hubo un cambio total de conciencia de la ciudadanía, una explosión social que cambió este país, y todavía lo que tenemos es la desconfianza que surgió del 18 hacia las viejas fuerzas políticas. Por eso es que tenemos un cortocircuito permanente, porque la gente cambió su mentalidad, no puede expresarse en la calle por la represión de la dictadura, pero no quiere lo mismo. Es como cuando el dicho popular, el que ha sido quemado con leche hasta las cuajadas sopla, ya la gente no quiere lo mismo. Entonces, para mí el problema es que siempre hay tiempo para luchar y para crear esa nueva alternativa. Estamos a 13 meses. Esa nueva alternativa se crea en 2-3 meses porque en todo el país la gente está esperando el cambio y la gente no sale y no se expresa políticamente porque desconfía de lo viejo que se ha reciclado, y ese es el principal problema que tenemos en Nicaragua. Por eso la dictadura se mantiene y por eso aparece con fuerza aparente, pero en realidad lo que la gente quiere es un cambio profundo y eso es lo que hay que hacer. Pero ¿quiénes están? Y me gustaría que después del corte comercial hablemos de esto. Hace algunos días nos visitó un analista, en este caso Fanora Avendaño, y decía, todos tenemos techo de vidrio. Repito textualmente lo que él decía. Quisiera que analizáramos quiénes están dentro de la alianza, quiénes están dentro de la UNAP, y si estas personas no fueron partícipes también de algo de lo que tenemos ahora, al acreditar al gobierno, al ser partícipe de negociar con el gobierno, de trabajar con el gobierno, o si realmente no hay ningún pecado que imputarles a ellos, y si esto garantizaría que esta nueva organización política multisectorial que usted propone si realmente pueda funcionar. Vamos a regresar con esto después del corte. Ya volvemos enseguida.
Regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Será que una nueva organización política multisectorial pueda representar los verdaderos intereses del pueblo de Nicaragua? Aquel pueblo de Nicaragua que se identifica con la oposición al gobierno. ¿Y qué tanta garantía hay de que estas organizaciones que integren una gran organización multisectorial distinta a la coalición nacional sí puedan tener la moral para poder estar ahí? Hace algunos días nos acompañaba Fanor Avendaño y él decía, todos tenemos techo de vidrio, nadie tiene moral absoluta, todos tenemos algo que nos deben o que nos pueden señalar. ¿Qué piensan nuestros invitados? Y esa es la duda que planteamos antes de irnos al corte. No todos se consideran o le dan la razón a Avendaño precisamente sobre esa hipótesis. Hemos tenido una oposición en nuestro país que durante 2 años ha sacado comunicados. ¿Cuántos han sido? No lo sabemos. ¿Cuántos recuerda la ciudadanía? Tampoco. Pero tampoco se conoce un plan de nación y es precisamente lo que han cuestionado nuestros invitados esta mañana. ¿Qué opinan? ¿Todos tienen techo de vidrio? ¿Y cómo esta nueva organización que usted propone, Bonifacio, podría funcionar? Si no ha funcionado actualmente estas organizaciones dentro de la coalición en estos 2 años. Yo creo que Fanor se refería a los viejos políticos, y si él se ubica dentro de los viejos políticos, pues obviamente tiene techo de vidrio, pero quienes no hemos tenido ningún compromiso con gobierno alguno, pues no hay nada que temer. Ahora, la propuesta que yo estoy planteando es muy sencilla. Se requiere algo nuevo porque la ciudadanía lo pide, y eso implica que se permitan nuevos liderazgos, no solo los jóvenes, sino también el sector campesino, los sectores de clase media. Dejar a un lado los viejos grupos políticos mañosos, corruptos, que han sido culpables por omisión del establecimiento de esta dictadura. Creo que eso es factible. Yo confío en el pueblo, confío en la capacidad y en la sabiduría popular, que es lo que quiere. Y prueba de ello es que la gente está retrechera, desconfiada hacia estos grupos, y por eso la coalición nacional no tiene mayores posibilidades. El error que está cometiendo la cúpula de la Unidad Nacional Azul y Blanco es mantenerse hasta el último momento en eso con el PLC y con partidos que no pesan y que más bien tienen el estigma de ser colaboracionistas con la dictadura. ¿Los que están dentro de la alianza y de la UNAP no tienen cola que les pisen? Por lo menos los sectores de la sociedad civil no, y es ahí la clave. Por eso es que hablo del surgimiento de nuevas fuerzas políticas. No significa que los ONG se van a convertir en partidos políticos, pero todos los sectores y movimientos sociales relacionados con este tipo de organismos pueden colaborar y contribuir a crear esa nueva fuerza política, que es lo que la gente está esperando. La gente está esperando un cambio, la gente está esperando un grupo nuevo, y el error que ha cometido la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco es ir a buscar los viejos grupos, ir a buscar al basurero, lo que queda de ahí, y recogerlo, y entonces lo que está recogiendo es basura. Por ejemplo, dentro de la Alianza están algunos empresarios, mismos que han sido objeto de fuertes críticas. El mismo José Anaguerri, que está dentro de la Alianza, en algún momento, cuando ya iba a deponer pues su posible candidatura al COSEP, pidió perdón al momento de retirarse. Entonces, en este sentido, ¿no coinciden con Fanor que estas personas también tienen techo de vidrio? Jocelyn, yo lo veo así. Yo me analizo, parto siempre de mi interior. ¿A mí de qué se me puede acusar? Absolutamente de nada. Bueno, que me pueden inventar cosas, eso de alguna manera, a cualquiera se lo pueden hacer. Yo tengo una vida de analista y de académico, pues prácticamente yo diría casi intachable. Pues puedo tener algunos errores como todo ser humano, pero a ver, vuelvo a lo que había dicho anteriormente. La mayoría de los grupos no vas a encontrar gente perfecta porque no existe, pues, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, y esa es la clase política que tenemos. Los nuevos grupos emergentes no han tenido todavía la fuerza para poder hacer la transformación total, digamos, de la clase política y del sistema político. ¿Por qué? Porque eso nos va a tomar tiempo, porque las viejas fuerzas ahí están, y esas viejas fuerzas no te van a ceder los espacios, van a irlos perdiendo conforme la biología vaya haciendo su trabajo y conforme las nuevas ideas vayan penetrando. Yo estoy de acuerdo con Bonifacio que la gente quiere algo nuevo, pero las cosas nuevas no surgen de un momento a otro. Siempre está esa definición un poco marxista de qué es la crisis, ¿verdad? La crisis es básicamente, según creo que era Gramsci, que decía, es cuando lo nuevo
no ha terminado de nacer y lo viejo no ha terminado de morir. Estamos en esa interfaz. Por eso yo no creo de que se pueda construir de aquí a 3, 4 meses una nueva fuerza política. En primer lugar, porque el gobierno no te va a permitir en las condiciones actuales que la puedas construir por una cosa bien simple. En la medida en que eso se construya, él no tiene ninguna posibilidad de ganar. Entonces, lo que va a querer es mantener ese proceso de discordia entre lo viejo, lo nuevo, las nuevas posiciones, porque no todo lo que dice que es nuevo. También eso hay que verlo. No, este no es un problema de edad. Va combinado, ¿no? Sí, está todo revuelto. Hay un espacio de grises bien complejo. No todo lo que dice que es nuevo, ni todo lo que es viejo necesariamente es viejo. No es un asunto de edad, es de posiciones, porque yo no voy a pensar de que algunas ideas que yo tengo son viejas porque yo soy mayor que un muchacho. No, hay que ver las actitudes. Y en política al final lo que mandan son las acciones, ¿verdad? No los discursos. Los discursos pueden ser muy rimbombantes, muy emotivos, pero eso no significa que se esté diciendo nada. Llenos de populismo a veces. La mayoría de las veces así es, porque eso es lo que la gente hay veces demanda también. Nos envían una pregunta para usted, don Bonifacio. ¿Qué mecanismo ha utilizado usted para determinar ese rechazo de la población a la coalición? ¿Cómo es que usted se arroga ese dato? ¿Realmente está consciente de que la población rechaza el proyecto coalición? No solo lo digo yo, porque tengo contacto con la gente, platico y pregunto. Siempre me interesa en la barbería, en el taxi, en todos lados, preguntarle a la gente qué opina. Las encuestas lo dicen cuando dicen que el 70% de la población no tiene preferencia por grupo político alguno. Esa encuesta fue determinante. Entonces creo yo que sí hay datos científicos, además de las conversaciones con la gente. Pero creo que Peraza dijo algo muy importante, porque él mismo dice, algo nuevo le daría el traste con la dictadura. Precisamente esa es la clave. Porque no se ha constituido algo nuevo, es que estamos patinando y patinando. ¿Pero algo nuevo con los mismos actores? No. Miren, mucha gente ha sido desplazada en este proceso. Todos los liderazgos del 18 han sido desplazados. De los sectores estudiantiles quedan 1 o 2, 3 figuras nada más. La otra parte está en el exilio, la otra parte está en la cárcel, la otra parte volvió a su rutina cotidiana. Entonces, ese es el problema, que no han dejado surgir a los liderazgos. Y entonces, los viejos grupos políticos que son más mañosos, que tienen experiencia, han logrado muñequear y han logrado imponerse, y esos son los que controlan la coalición. Pero hay algo que no queda claro entonces. Se va la coalición, se va la Alianza Cívica, la UNAP, de la coalición nacional, y entonces ¿en qué casilla van a ir a una elección? Ese es el tema central. Correcto, porque yo siempre he planteado categóricamente que hay que conquistar una nueva casilla. Que hablo de constituir una nueva fuerza política, significa que si hay que reunir a las directivas para presentar y pedir personalidad jurídica, se hace porque tenés la fuerza necesaria y además la gente te va a apoyar. Pero ellos dicen que ya lograron ese consenso de una nueva casilla dentro de la coalición y que los partidos se están sumando a eso y que ya han depuesto sus intereses en el sentido de que no está pidiendo, por ejemplo, el PLC que vayan en su casilla, sino que ya llegaron a ese consenso. Otros no suenan muy convencidos de este supuesto consenso. No sé si puedo hacer un comentario sobre el tema de... Lo que se ha logrado es, y que es muy importante, creo yo, es que dentro del proceso de reformas electorales se plantee la necesidad de cambiar el artículo 80 de la ley electoral, que te obliga a ir en una casilla nodriza, digamos, en una casilla donde le da cabida a todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pedido la nueva fuerza? Que se puedan hacer alianzas electorales donde puedan ir ¿qué? Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Ese es un planteamiento válido, legítimo. Hay cuestionamientos de si eso legalmente, digamos, existe jurisprudencia comparada que pueda hacer, pero independientemente, al final de cuentas, el derecho refleja las realidades políticas que se viven. Lo que yo siento, y eso es una cosa que ya lo he expresado yo en muchos lugares, es que yo no veo a la dictadura fácilmente dándole paso a ese tema. Y ahí yo coincido con Bonifacio y él coincide conmigo. En la medida en que se cree una nueva fuerza política, no hay duda que la dictadura y todos los grupos, digamos, viejos de la política posiblemente van a quedar desplazados. El problema es que crear esa nueva fuerza política, vas a poner a todos en contra para que no se construya. Y para eso tenemos 13 meses.
Y no te podés estar jugando. Y ahí es donde viene la responsabilidad y la madurez política que los nicaragüenses no hemos tenido. No estamos en ese momento porque lo nuevo no ha terminado de conformarse. Si vos ves a los nuevos grupos que dice Bonifacio que hay, sí, hay un montón de líderes que estuvieron en los tranques, pero ninguno de ellos ha tenido la fuerza, y hay que reconocerlo, para crear una posición coherente, nueva. No existe. Posiblemente eso se va a dar cuando tengamos democracia o cuando la dictadura se extienda. Pero si queremos enfrentar el reto de las próximas elecciones que están a 13 meses y hay que construir todo un tendido electoral para eso en menos de 13 meses, yo creo que prácticamente es imposible. Yo estoy convencido que el país necesita una nueva fuerza política, pero yo creo que no la podemos construir ya en 13 meses. ¿Qué posibilidad hay de que la coalición, que la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino se separan de la coalición, buscan una casilla propia, se las puede otorgar el gobierno? Es que nosotros no tenemos que pensar si el gobierno te la va a otorgar, sencillamente por eso está el planteamiento de la reforma electoral, para disminuir los requisitos para que se puedan constituir estas nuevas fuerzas políticas, y con el apoyo de la población en un santiamén lo conseguimos. Es que ese es el problema, no se confía en la gente y la gente está esperando la señal para organizarse. ¿Por qué no se han organizado? Porque hay grupos que trabajan para impedir ese proceso de organización independiente de la gente. Entonces, todo lo que yo he conversado en diferentes lugares del país, la gente está esperando esa alternativa. ¿Qué ocurre? Los viejos grupos prefirieron aliarse entre ellos, tener un membrete, renegociar entre ellos, distribuirse en el estatuto de la coalición. Ahí estaba planteada ya hasta la forma de cómo elegir las candidaturas, cuando no han tomado en cuenta lo que piensa la gente. Entonces, ahí tenemos la clave de la situación. ¿Por qué estamos paralizados? Porque la gente quiere el cambio y hay grupos que no permiten que ese cambio ocurra. Entonces, lo que hay que hacer es pelear contra esos grupos. A la gente se le preguntó por quién votaría, más no si tenía o no rechazo a X o Y grupo. Y en este caso, ¿debería de preguntársele esto a la población para saber si hay o no un rechazo al proyecto coalición? Obviamente cualquier encuesta puede reflejar. Ahora, también tenemos que ver la efectividad en el tiempo. Ya después de 8 meses es una coalición que no arranca, que está siempre en conflictos internos, que uno de sus principales componentes se retira, que es el caso de la Alianza Cívica, porque de hecho ya se retiró. Aunque no hayan tenido los 14 votos, en la práctica, si observamos los síntomas, ya la Alianza Cívica está afuera. Y lo que he planteado yo es que la Alianza Cívica, sin la presencia de las cámaras empresariales, junto con la Unidad Azul y Blanco, que representa un sector importante de la sociedad civil, y junto con el movimiento campesino, perfectamente pueden hacer una nueva alianza o coalición para constituir esa nueva fuerza política que no dependa de la casilla de los viejos partidos, porque hay un tema importante que se ha olvidado: el transfugismo. Todos los que vayan en la casilla de cualquiera de los partidos existentes, sus diputados, sus alcaldes, sus concejales van a terminar obedeciendo las instrucciones de ese partido. Por eso es que se requiere una casilla nueva, una personalidad jurídica nueva, para no depender, y además un aspecto central de la reforma electoral es luchar contra el transfugismo. Todos dicen tener organización en este sentido. Dentro de esa organización que tienen, deberían de preguntarles si es factible hacer otro proyecto de unidad o más bien trabajar por el que ellos mismos crearon. Yo lo que creo, Jocelyn, es que, a ver, si pudiéramos hacer una matriz y poner las posiciones de Bonifacio y las mías, prácticamente coincidimos casi en todo. La gran diferencia es, por ejemplo, Bonifacio dice, es que no le hemos preguntado a la gente. No, la gente se ha expresado. Pero ¿dónde está ese nuevo liderazgo que le pueda decir a los viejos quítate? No está. Ahora, ¿que va a salir? Va a salir. Eso yo estoy convencido de que la sociedad misma está demandando esa necesidad, pero no está. Y Bonifacio sabe, porque ambos visitamos a los diferentes grupos políticos que existen en el país, y esa nueva fuerza todavía no está. Tal vez falta un liderazgo, tal vez falta proponer... Tenemos un montón de teorías por qué es que no ha salido. La misma desunión, la misma salida de la Alianza Cívica te muestra que hay grupos que no quieren ir por ahí, ¿verdad? Y la misma estructura de la coalición te dice que tenés que ir a buscar a los viejos grupos para poder tener la fuerza de enfrentar al Frente Sandinista.
Entonces yo creo que la diferencia fundamental en lo que dice Bonifacio a lo que yo estoy diciendo, y yo en eso sí quiero ser muy claro, yo creo que ya no es posible construir de aquí a 13 meses, menos porque tendríamos que estar listos, tendría que ser en los próximos meses, una fuerza política que sea capaz de desplazar a los viejos y ubicarte en un escenario electoral que te permita vencer a la dictadura. Por eso mi gran temor de irnos en esas aventuras. Necesitamos una unidad coherente, tal vez un poco disfuncional, pero coherente en su posición para poder enfrentar la dictadura. Lo que sí tenemos que tener claro, la fuerza verdaderamente democrática, es que una vez que estemos en democracia tiene que haber una apertura del sistema para que puedan surgir esos nuevos grupos. Ahora, que los viejos grupos van a tratar de evitar eso no me cabe ni la menor duda, pero lo mismo tenemos hoy, pero ahorita estamos en dictadura y en una gran desventaja con respecto a las dictaduras. ¿Por qué? Porque tiene represión, porque va a utilizar las leyes, porque te van a acusar de que estás recibiendo dinero del exterior y por lo tanto no te vas a poder constituir. Bonifacio, en este caso, públicamente no hemos visto a la Unidad Nacional Azul y Blanco interesada en abandonar la coalición, mucho menos al movimiento campesino. Si la Alianza Cívica se va, ¿sería prácticamente nada su trabajo como oposición sin estas dos organizaciones a las que usted ha apostado? Efectivamente, en el caso de la Unidad Nacional Azul y Blanco, creo que están cometiendo un error estratégico que les va a pasar la cuenta tarde o temprano, y es hundirse junto con el PLC y los viejos partidos. Ese es un error estratégico que le va a pasar factura tarde o temprano. Ahora bien, lo que necesitamos es constituir una nueva alianza de grupo y crear esa fuerza política nueva. Pero ahí difiero mucho con mi amigo Peraza, porque él dice ya no hay tiempo. Yo creo que sí, siempre hay tiempo. Nunca es tarde para constituirlo, porque esa es la principal reivindicación que pide el pueblo de Nicaragua. Además, si no lo hacemos así, el resultado es incierto, porque la mula no nace arisca, son los palos las que la vuelven arisca. El pueblo de Nicaragua está desconfiado por el comportamiento de estos grupos. Y estos grupos lo han demostrado en estos 2-3 años de resistencia contra la dictadura, porque han sido incapaces de dirigir una lucha efectiva que represente los intereses populares. Entonces tenemos una gran disyuntiva: o creamos esa nueva fuerza política o el futuro es incierto. José Antonio. Bueno, yo no voy a volver sobre lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la unidad para poder enfrentar a la dictadura. No van a surgir políticos nuevos del hiperespacio, Pero ¿no? sería mejor, José Antonio, una coalición sin partidos, por lo que dice Bonifacio. A ver, yo siempre he dicho, siempre apostar al proyecto he sostenido, no ahora, porque estos temas, hay gente que cree que hoy, estos temas yo los planteé desde antes del 2018, y lo planteé en los primeros 2-3 meses después en mayo, en junio, en agosto. Lo mejor sería una gran alianza electoral donde puedan caber todos los grupos con una casilla, con un emblema, con una bandera diferente de los partidos políticos. Estemos claros que los partidos tradicionales agregan muy poco desde el punto de vista de atracción de la masa de votantes, pero sí aportan elementos importantes como son su capacidad organizativa y su visión práctica de cómo se debe trabajar. Entonces, en los territorios. Sí deben estar, pero no en un papel protagónico. Yo siempre he defendido eso. Los partidos son necesarios porque tienen un bagaje, digamos, una tradición que es importante. A nadie se debe excluir, pero definitivamente las fuerzas nuevas son las que deberían ir adelante. Pero esas fuerzas nuevas dudan, y dudan frecuentemente porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen ese enfoque. Y uno lo ve básicamente en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Gente hablándote como que son ONGs. No, esto es lucha por el poder, y la lucha por el poder implica cierto enfoque de las cosas. No es que eso sea malo, lo que pasa es que los partidos políticos y la lucha por el poder no se enfoca así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con Bonifacio, pero esa madurez política y esa visión y esos liderazgos no están listos. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones de represión, de lucha y de falta de experiencia se manifiestan en todo lo que se hace. Por ejemplo, y lo voy a decir aquí, se pasaron discutiendo sobre un tema de, ¿cómo se llama? Un código de ética varios meses.
Eso es intrascendente estar discutiendo pero no se ha sobre puesto en eso. práctica. Por eso, porque entonces ¿para qué vas a discutir algo que no funciona así? ¿Quién dice que los viejos políticos y los nuevos se basan en un código de ética para tomar sus decisiones? Ha sido mediático más que todo. Sí, porque es mediático. ¿no? Ahora, yo lo entiendo porque es parte de encontrar ese nuevo camino. Es que el camino uno no lo encuentra en una selva donde está rodeado, ¿verdad? No encontrás el camino de un momento a otro. Ese GPS que me va a decir por dónde salir, dónde va a salir la nueva sociedad nicaragüense, nadie la conoce. ¿Cómo se logra interpretar eso? Con estudio, con visión de futuro, con conocimientos históricos, ver antropológicamente cómo funciona esta sociedad, con análisis económico, y eso nadie lo está haciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está metido en la lucha por el poder de quién está primero. Bonifacio, en esta nueva organización que usted propone, ¿se podrían sumar los partidos políticos en un papel no protagónico, los tradicionales? Claro, el gran error es darle a los viejos partidos políticos mañosos, corruptos, colaboracionistas, el rol de conducción de la nueva alianza política. Ese es el error. En cambio, si surge una nueva fuerza política que aglutina, que es lo que la gente quiere, que expresa la voluntad popular o las aspiraciones populares, quien quiera sumarse es bienvenido, pero ya no tiene el rol protagónico que tiene actualmente. En ese sentido, entonces, ¿no se vale recomponer la actual coalición y asignar el rol a Sería cada como quien? lo más viable, porque es lo mismo. No, yo creo que sí, hay Porque que, es lo que ya resignar. está, ¿no? Yo lo que creo es que hay que dejarla morir de inanición, ahí que quede, porque ya está moribunda, la han mantenido en cuidados intensivos, pero no levanta ni levantará, y se requiere algo nuevo porque la gente no se equivoca. La sabiduría popular es interesante, la gente no se equivoca y te dice, no, por ahí no vamos, es por otro lado. ¿Pero cuál sería la diferencia de algo nuevo con casi los mismos actores? No, no son los mismos actores, porque hay una gran cantidad de organismos de la sociedad civil, de grupos políticos, incluso de gente de los grupos estudiantiles, de los movimientos campesinos y populares autoconvocados. Toda esa gente ha sido marginada en todos estos años. Eso no salen, nunca salen en la televisión dando declaraciones ni nada, pero esa gente existe en los territorios. Toda esa gente hay que agruparla y de ahí surgirán liderazgos nuevos. Ahora, no estoy en contra de la experiencia que representamos los viejos, pero este no es un problema de jóvenes contra viejos, este es un problema de posiciones políticas y de hacer una síntesis entre los viejos, la experiencia de los viejos y la energía de los jóvenes. ¿No hay interés de nación hasta el momento políticos? hasta el momento no lo han demostrado. Yo lo que veo, Jocelyn, es que lo que dice Bonifacio es, los han excluido. Suponiendo que eso sea cierto, por algo los han excluido. O sea, por algo los otros, que no tienen el respaldo supuestamente popular, han logrado, a pesar de que son pocos y supuestamente despreciados, los han logrado excluir. Eso es lo que te refleja, que tenés que ver la realidad con objetividad, ¿no? Los viejos, la vieja tradición política no ha muerto, ni va a morir en 6 meses, ¿verdad? Porque ya llevamos 2 años y más bien, en vez de debilitarse, últimamente se han fortalecido. Y aunque estén dentro de otra organización van a seguir. Sí, eso va a vicios, reciclarse, ¿no? Ahora, lo que dice Bonifacio es correcto, esto no es un problema de edad. Yo conozco gente de la juventud sandinista y de la juventud de otros partidos que son muy jóvenes y piensan con una mentalidad de capataz y de caporal de finales del siglo XIX y XX. Pero esa transformación, que dice Bonifacio, es que ya los excluyeron. ¿Acaso ellos se dejaron excluir por sí mismos? No, la misma fuerza que tienen esas fuerzas viejas lo han logrado arrinconar. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con Bonifacio. Tiene que haber un discurso nuevo de transformación y de pedir tus lugares, pero hay que saberlo pedir, porque no es solo reclamar para que te los den, tenés que demostrar, tener la astucia y la capacidad política de tener alianza para poder hacerlo. Con un discurso contestatario, solo discurso no vas a transformar Nicaragua. Si este no es un problema de discurso, de semántica, es un problema de ir a los problemas reales. En eso estoy totalmente de acuerdo. El papel de estos muchachos, los que nunca se decidieron, los movimientos estudiantiles. Es que los movimientos estudiantiles se han debilitado mucho por la represión y por el comportamiento de los viejos grupos políticos que no querían dejarlo salir. Entonces, en esto hay que entender que no es que la gente voluntariamente se retiró para su casa. La represión te obligó a retirarte. Los grupos de poder conspiraron para ellos manejarle el control de las nuevas agrupaciones que estaban surgiendo. Y
Esa gente ahí está esperando, esa gente está viendo la televisión ahorita y está esperando el momento para poder salir nuevamente a la calle y poder expresar sus puntos de vista. Pero no hay decisión tampoco, entonces lo mismo que le criticamos a la clase política antigua es lo mismo que están haciendo algunos grupos estudiantiles, No, porque al final no se deciden. Así es. Y les falta liderazgo, por X o Y razón. No es que no lo tengan, lo que pasa es que las condiciones que tenemos, y ahí coincido con Bonifacio, hay represión. Los grupos más tradicionales se han logrado reconstituir. Sí. ¿Por qué? Porque tienen dinero, tienen influencia, tienen, tienen un tendido dentro de la sociedad que las nuevas fuerzas no lo van a desplazar de un día para otro. Por eso yo difiero totalmente de Bonifacio. No es cierto que en 13 meses nosotros le vamos a dar vuelta a la tortilla y tenemos algo nuevo. Primero porque en ninguna sociedad ocurre eso. Esto va a ser un proceso paulatino que nos va a tomar posiblemente los próximos 5 o 10 años. ¿Qué pasaría Ahora, con Seporele, que quiere ser el vehículo electoral? Ellos están en su derecho, pues ellos se han planteado como una alternativa. Yo no he querido referirme a ese tipo de partidos porque creo, insisto, que lo más importante ahorita es crear algo nuevo. Las alianzas vienen posteriormente. ¿Podría entrarse por él en esas alianzas posteriores? Todo depende de la actitud que manejen. Yo creo que todos pueden Ha sido una estar. actitud madura la que ha manejado. Creo que ha tenido un discurso intransigente, diferenciándose del PLC, que es algo muy importante en este país. Contrario a otros, que en vez de diferenciarse, le claudicaron al PLC. Y ojo, el PLC ya no es lo que era antes. El PLC está fragmentado, está debilitado. Después de 20 años de estar colaborando con la dictadura, está en su mínima expresión. Entonces yo pienso que lo central es constituir una nueva fuerza política, democrática, que represente las aspiraciones populares, que represente las banderas de abril del 18. ¿El Seporele no ha colaborado de hecho o por omisión con el gobierno? Que yo sepa, no creo. Ahí hay una diferencia. Yo siempre he insistido que no es un partido zancudo. Partidos zancudos son los partidos colaboracionistas y el C por L solo palo le han dado, pues realmente, solo palo le han dado. Sí, yo no creo que el C por L se pueda ubicar dentro de un partido zancudo. Eso es una apreciación incorrecta. Que no tenga la flexibilidad, y eso se vio en el proceso de negociación de la reforma, para, digamos, proponer y moverse en esas aguas turbias y embravecidas que hay veces la política nicaragüense, eso sí. Pero yo estoy, para ir concluyendo esta parte, Nicaragua urge una nueva fuerza política, pero esa fuerza política no es mágica, no va a salir del aire, necesita liderazgo, necesita propuestas y necesita casillas para poder expresarse. No sé, personalmente creo que ya no es posible. Eso no quiere decir que no se vayan conformando ya los embriones de lo que va a ser las nuevas fuerzas políticas, que tienen que tener una ideología mucho más definida, que tienen que tener una propuesta mucho más clara hacia la nación. Pero sigue apostando José Antonio a que esa nueva fuerza política sea la coalición nacional recompuesta, rediseñada, con reingeniería, con nuevas propuestas. Yo hasta el momento, hoy, puede ser que mañana, dentro de 3 meses cambie, la fuerza, digamos, más amplia, con todos esos defectos que aquí hemos dicho, en este momento es la coalición nacional. Si ellos no son capaces de reinventarse, de incluir a nuevos grupos, de tener una propuesta más amplia, de darle más participación a los nuevos sectores, pues posiblemente va a pasar lo que dice Bonifacio, va a quedar estancada. Nuevamente la disyuntiva y el liderazgo político de Nicaragua está ante la gran disyuntiva. ¿Qué va a hacer con el país? Porque ellos, la responsabilidad está en ellos, no solo en ellos, sino los que lo adversan o los que han decidido salirse o entrar. Fíjate bien que hay un discurso adormecedor que tenemos que evitar. Si vos le decís a tu hijo, te voy a premiar, pero hasta el mes que viene, tu hijo no hace la tarea. Nosotros le tenemos que decir a la gente, esto no es para mañana, esto es para ya. Así como en abril del 18, de manera espontánea, en 2-3 días, este país se conmovió, se cambió, se sacudió completamente a la dictadura. De la misma manera necesitamos una fuerza política y tenemos 13 meses para hacerla. O sea, en pocas palabras, tenemos suficiente tiempo para hacerla. Lo que se requiere es voluntad y propuestas claras para hablarle a la gente. Solo quiero hacer un comentario a eso. Hubo 18 de abril, hubo una explosión de libertad y de deseos de transformar este país, pero precisamente no es con explosiones sociales ni con gente en la calle, que así se cambia la visión, pero administrar, gobernar, ganar una elección requiere organización,
requiere trabajo de escritorio, requiere trabajo permanente, requiere visitar a la gente y eso es lo que todavía no tenemos. Gracias a los dos por habernos acompañado y habernos compartido sus criterios y apreciaciones de acuerdo a la coyuntura nacional, tanto respecto al gobierno, sus iniciativas y en cuanto a la oposición. Debates y Soluciones, el programa más visto a nivel nacional. También puede seguirlo a través de nuestra cuenta de Facebook como Canal 10 Nicaragua. Les vamos a presentar a continuación la interacción con nuestros invitados del día de ayer. En la primera parte nos acompañó el doctor Ernesto Medina, un total de 99.357 personas alcanzadas, 9.297 interacciones, un total de 293 comentarios, fue compartida 198 veces y obtuvimos 23.000 reproducciones. En la segunda parte nos acompañó el doctor Pablo Cuevas y la doctora Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Un total de 85.464 personas alcanzadas, 6.537 interacciones, generó esta entrevista 73 comentarios, fue compartida 84 veces y obtuvimos 15.000 reproducciones. Recuerde siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Hoy es martes y queremos saber cómo están los precios de los productos básicos, también los perecederos para esta semana. Daniela Rodríguez nos comenta al respecto que hay bastante estabilidad en los precios. Adelante. Así es, muchachos, y efectivamente hoy el equipo de Acción 10 en la mañana se trasladó hasta diversos mercados de la capital, en donde los comerciantes expresaron para esta semana estabilidad en algunos productos de primera necesidad en el buen hogar nicaragüense. Durante los últimos años, un tsunami silencioso ha venido afectando la seguridad alimentaria y nutricional de cientos de pobres en nuestro país. El fenómeno del incremento de los precios de los granos básicos, en particular a partir del año 2018, se ha desencadenado por una combinación de factores coyunturales y estructurales y se ha alimentado y complicado por la paralela alza de los precios de los derivados del petróleo, el cual cabe mencionar para esta semana registra un nuevo incremento en sus costos. Pero veamos a continuación la versión por parte de nuestros comerciantes en torno a los precios que se estarán ofertando a partir de esta semana en cuanto a los perecederos, productos lácteos y además derivados del petróleo. El tomate, pues su precio está estable siempre, como siempre. La papa, pues ha bajado también. La chiltoma es la que también ha estado estable. La zanahoria es la que sube. Vale 500, 600. ¿Ves? El pepino vale 500 el saco. Se da 3 por 20 a 5. ¿Ves? El tomate se da 20, 30 la docena, la chiltoma 30, 40 según. ¿La cebolla? Las cebollas 500, el quintal vale 1000. Para darse a 14 la libra. En lo que respecta a las verduras como el chayote, el ayote, el pipián. El chayote está a 500 el saco y se da a 80 la docena. En comparación a semanas anteriores, ¿ha subido, ha bajado, se mantiene? No, se mantiene el precio, el pipián se mantiene el precio también. 10 Córdoba la unidad, vale 80, 90 la docena. ¿El ayote? El ayote está estable también, ese baja mejor. Y otro de los productos que los nicaragüenses muchos buscan, sobre todo aproximado al fin de semana para la elaboración de la sopa, es el quequisque, la yuca, el chilote. ¿Cuáles son los precios de estos productos? El saco se cotiza 1000, 80 la docena, 60 de quequisque, sí. La yuca, esa está estable,
Se cotiza 300, 350 es el saco. Lo que respecta al chilote. El chilote sí, no baja ni sube, 120, 130, el 100 se mantiene a 20 la docena. Sí. ¿Me regala su nombre? Concepción Martínez. Por otro lado, productos de primera necesidad como son los productos lácteos también mantendrán sus costos para el trayecto de esta semana. Porque toda la semana lo mantuvimos a 38, igual hoy sigue a 38. El queso suave lo tenemos a 23, el queso puro a 25, el mozzarella lo tenemos a 32, el quesillo a 41, la crema a 22 y a 34 la crema pura. Tenemos la cuajada fresca 40 y queso de vegetales, queso relleno, queso redondo, queso amarillo, ahí tenemos toda variedad de queso. El huevo lo tenemos en promoción. Bueno, siempre les hacemos la promoción el fin de semana, pero hoy se la hicimos lunes y martes. Tenemos a 85 y a 100 el de 115. Lo tenemos rebajado 15 Córdoba. Bien, amigas y amigos televidentes, muchachos en estudio, era parte de la versión por parte de los comerciantes en torno a los productos básicos del buen hogar nicaragüense. Cabe mencionar que después de 3 bajas consecutivas, los combustibles registraron un nuevo incremento en su costo, el cual cabe destacar la gasolina súper encareció 0,72 centavos de Córdoba y por su parte la gasolina regular subió 0,56 centavos de Córdoba. Esto ha sido todo en nuestro segmento Balanza Nacional. Con toda esta información retorno la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Gracias, Daniela, por darnos ese panorama económico en este día respecto a los productos básicos, productos perecederos y también el costo de los derivados del petróleo. Vamos ahora con el segmento Sexualidad y Familia. Michelle Polanco está bien acompañada. El trastorno del deseo sexual hipoactivo consiste básicamente en la falta persistente de interés por realizar ningún tipo de actividad sexual. Una persona afectada por este trastorno le ocurre con muy poca frecuencia pensamientos y fantasías sexuales. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Y la pregunta es, ¿a quiénes afecta más el trastorno del deseo sexual hipoactivo? Ya se encuentra conmigo una especialista que nos responderá varias interrogantes alrededor de este trastorno. Ella es Yelva Jarquín, ella es doctora y máster en salud sexual reproductiva. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Vimos en la introducción presentada por Daniela que este trastorno del deseo sexual hipoactivo es la falta de deseo sexual. Yo le preguntaba a usted, ¿a quiénes afecta más? ¿A hombres o a mujeres? Por supuesto que a mujeres, Michelle. 4 de cada 10 mujeres es afectada por este tipo de disfunción sexual. Se encuentra dentro de las disfunciones sexuales más comunes inclusive. Y generalmente es un problema que es subdiagnosticado y subtratado. Y porque generalmente por los mismos patrones culturales, los médicos se sienten un poquito incómodos, ¿verdad? Mis colegas en abordar el asunto porque o a veces no cuentan con la suficiente experiencia como para abordarlo o simplemente lleva un poco más de tiempo de lo que normalmente lleva una consulta, pero sabemos que la salud sexual es
tan importante como la salud física, es un componente importantísimo de la salud general y por lo tanto es necesario abordarlo de manera oportuna a fin de evitar todas las consecuencias médico-psicológicas que te puede acarrear este tipo de trastorno. Precisamente es que uno piensa que la falta de deseo sexual o la falta de apetito sexual va a afectar la relación entre la pareja, pero nunca se piensa en si hay algún otro efecto en la mujer o en el varón cuando este no se presenta, doctora. La verdad es que, como te decía, es un problema realmente multifactorial y afecta la relación de pareja, afecta la calidad de vida de las mujeres, generalmente produce angustia y esa es una de las formas de diagnosticar este tipo de trastornos, porque el deseo sexual puede variar de una mujer a otra. Vos podés tener deseo sexual una vez en la semana, otras mujeres puede ser que 2 o 3 a la semana, ¿no? Que quieran tener actividad sexual. Entonces, no porque a unas sea más seguido el deseo, significa que la que tiene menos deseo tiene un nivel de patológico, ¿no? Entonces hay que por eso establecer cuál ha sido su historia con relación a este tema. Y es multifactorial porque puede ocurrir cuando hay trastornos metabólicos, por ejemplo en la diabetes mellitus, en las enfermedades coronarias, arteriales coronarias, por ejemplo cuando hay hipertensión arterial, cuando estás utilizando fármacos como antidepresivos, inclusive los métodos anticonceptivos orales o corticoides, o cuando tenés trastornos psicológicos que no te permiten desarrollar pues tu actividad, por ejemplo el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión, si has sido víctima de una agresión sexual o una violencia sexual, la relación íntima de tu pareja, cómo está tu relación con tu pareja, es decir, si tu pareja te está maltratando, te está agrediendo verbalmente, por supuesto no vas a tener deseo sexual. Doctora, ¿se puede tratar la falta de deseo sexual? ¿Hay alguna terapia, tratamiento? ¿Cómo se puede mejorar esta condición en las personas? En tanto este problema es multifactorial, el enfoque definitivamente tiene que ser holístico e integral. ¿Qué significa? Que debemos abordar la historia clínica, es decir, de qué estás padeciendo. Tiroides, tenés problemas de tiroides, te han quitado los ovarios, por ejemplo, en las mujeres que han sido ovarectomizadas, generalmente hay una disminución de andrógenos y por tanto a eso se debe la falta del deseo sexual. Si has tenido agresiones sexuales en tu vida anterior, en tu infancia, entonces si tenés hábitos o estilos de vida no saludables, el tabaquismo, el índice de masa corporal, por ejemplo, o el alcoholismo, también son factores que pueden incidir en el deseo sexual. Entonces, toda esta parte, más algunos exámenes complementarios que son importantes realizar, ¿verdad? Si sabemos que es una mujer perimenopáusica, el perfil hormonal, el perfil de lípido, el examen físico para saber si no es hipertensa. Entonces, el tratamiento va dirigido especialmente a tratar la causa, el origen del problema, pero también existen algunos preparados comerciales, ¿no? Sí, por ejemplo, el uso de la testosterona es un poco controversial su uso, pero pues sí existe, en algunos países se utiliza la testosterona y hay otros derivados como la dihidroepiandrosterona, que es un fármaco comercializado en los Estados Unidos muy común, que es una prohormona que puede contribuir a la producción de andrógeno. Doctora, ¿qué tanto interviene también la comunicación con la pareja cuando se presenta este tipo de trastornos? Es fundamental, Michelle, es decir, vos no podés llegar y tener deseo sexual o tener fantasías con tu pareja cuando quizás en el día te está ofendiendo o te está diciendo estás un poquito gordita o no te ves bien o andas ejercicio o me encuentro mejores mujeres. Depende del tipo de relación de pareja, de la intimidad, del romance también con la pareja, de cómo la pareja te esté estimulando con pequeños detalles, qué sé yo, que te esté mandando un mensajito, que te diga te quiero, que rompa la rutina de repente y te invite a cenar, a ir a una de las partes donde había algún tipo de relación de noviazgo, ¿no? A recordar momentos íntimos, a cambiar de escenario inclusive, ¿verdad? Si te vas a otra parte que no sea tu casa, porque a veces con el cuidado de los nietos, qué sé yo, la familia, hasta eso influye a veces que no puedas tener una relación abierta, cómoda con tu pareja. Entonces eso es importantísimo.
la relación, la intimidad con tu pareja, cómo te lleves con tu pareja, por supuesto que influye en el deseo sexual, en el nivel de deseo sexual que puedas desarrollar. Doctora, ya para finalizar, la importancia de hablar estos temas para las mujeres y para los varones también que tienen este tipo de problemas, porque también se presenta en los hombres, ¿no? Claro, en tanto genera angustia y genera incomodidad y daña la relación de pareja, que muchas veces puede terminar hasta en separación, pues es importante que las mujeres sean más abiertas, acudan a la consulta, ¿verdad? Nosotros podemos, por supuesto, atender sus llamadas al 8435-2427 para agendarles una cita y poder establecer el origen de su problema. Y, por supuesto, hay otras medidas que se pueden ir tomando, pues, darse ducharse con agüita tibia, buscar lugares especiales donde ir a pasar, qué sé yo, ¿no? Un clima relajado, libre de estrés, buscar esos momentos, ¿no?, en que estás libre de estrés. Entonces hay que consultarlo, hay que dejar los mitos acerca de la sexualidad y verlo como parte de nuestra salud, de nuestra vida integral, de nuestra vida de pareja. Y si nuestra pareja también está estresado por esto, pues también puede acompañar a su compañera, ¿verdad?, a su pareja a la consulta para establecer el origen del problema y tratarlo oportunamente. Así es, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí para hablar acerca de este tema. La doctora Yelva Jarquín, máster en salud sexual reproductiva. Usted que nos está viendo en casa, siempre es importante mantener esa comunicación con la pareja, que es indispensable para tener una relación sexual mucho más sana. Jocelyn Medrano tiene mucho más para todos nosotros. Hoy está con nosotros nuestra especialista, la doctora Michelle Ramírez, para hablar sobre un tema interesante: cuidado ante procesos de ortodoncia. Doctora, qué bueno que nos acompañe, Dios me la bendiga, y hablemos de estos procesos. Bienvenida. Muchas gracias, Odili. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Así es, el día de hoy estamos abordando el tema cuidado antes, durante y después del tratamiento de ortodoncia, ya que actualmente se ha puesto un tratamiento que prácticamente a diario muchos jóvenes e incluso ya personas adultas quieren hacer uso de pero cabe mencionar que no es solamente un tratamiento estético, sino que también es un tratamiento funcional, y hay que verlo desde esta perspectiva, que hay que tener cuidados previos, como por ejemplo, en primer lugar, hacer una debida valoración de cada paciente, porque cada caso va a ser diferente, sí. Odili. Cabe mencionar que se necesitan estudios complementarios, como lo que sería una radiografía panorámica. Eso es indispensable en todo el inicio de tratamiento de ortodoncia. En algunos casos se mandan también tomografías y estudios cefalométricos previamente a la colocación de los brackets. Hay que tomar fotografías del paciente antes, para tener un antes y un después, ver los cambios que se le han hecho a este paciente, los modelos de estudio, también explicarle la responsabilidad de que llegue todos los meses a su cita para poder ver resultados positivos. Dependerá del caso, ver si solamente con ortodoncia es suficiente, sí, o también vamos a necesitar el uso de otros especialistas, como la ayuda de maxilofacial, en casos como por ejemplo que sean pacientes bastante jóvenes y quizás vamos a tener que hacer extracciones de cordales. Es el ortodoncista quien va a orientar si va a ser un tratamiento con extracciones o sin extracciones. Esto es importante saber, de que no es el dentista quien pone los frenillos, sino que es un ortodoncista, es decir, un especialista que además de ser dentista tomó la especialidad para que sea un tratamiento garantizado. Ya una vez que tiene puestos los brackets, cabe mencionar, la higiene tiene que ser indispensable, porque este paciente tiene que ocupar los aditamentos necesarios, como el uso del cepillo de ortodoncia, el uso del cepillo interdental. Actualmente se han innovado, hay hasta seda dental que traen como unas agujitas que ayuda a introducirla y poder limpiar entre espacio y espacio. Doctora, una consulta, antes de llegar a la ortodoncia, y si el paciente está con problemas de encías, por ejemplo, si hay sensibilidad de las encías. Buena pregunta, Odeli. En realidad, lo primero sería que pase por odontología general.
Si este paciente necesita hacerse restauraciones de resina antes del tratamiento, se tiene que hacer. Si es necesario hacerle, por supuesto, un tratamiento de gingival o periodontal, que es cuando hay sangrado de las encías, primero se trata esto. Y hasta que ya está tratado y que el paciente no va a correr ningún riesgo, se colocan los brackets. Si es un paciente que tiene una enfermedad periodontal grave, definitivamente pues se le da la noticia de que posiblemente no se podrá ocupar lo que es el tratamiento de ortodoncia, pero esto por eso menciono, hay que valorarlo previamente. Sí. Con respecto a lo otro, hay que esperar, por ejemplo, en el caso de las edades es importante, actualmente existe lo que es ortodoncia interceptiva, que es para niños en caso de que todavía no han erupcionado todas sus piezas permanentes, como la palabra dice, es interceptiva, es decir, para mientras llegamos, pero probablemente este paciente va a necesitar ortodoncia, que esto se va a poner, este tratamiento, hasta que ya ha tenido todas sus piezas permanentes en boca, sin necesidad de que esté la cordal, es decir, aproximadamente a los 14 años sería una edad idónea, ¿verdad? De los 14 años en adelante. Existen pacientes ya de 20, 30, incluso 40 o 50 años que tienen el deseo, ¿verdad? Porque anteriormente no pudieron ponerse el tratamiento y con la valoración de ortodoncia se decide si aún es un paciente en el cual se le debe de poner este tratamiento. Lógicamente, como les decía, se manda su radiografía panorámica antes para valorar las raíces y las estructuras óseas y anatómicas que tenemos, porque de esto va a depender mucho. Continuando con el tema, en lo que es, ya cuando tiene lo que es el tratamiento de ortodoncia, tiene que tener una muy buena higiene dental. Su mismo ortodoncista y dentista general le va a orientar cómo se va a hacer su cepillado dental de ahora en adelante, cómo va a ocupar el cepillo interdental, el enjuague y por supuesto con los alimentos. Es decir, de ahora en adelante no vamos a poder arrancar un pedazo de carne, la caña de azúcar. Hay que tener más cuidado a la hora entonces de los alimentos que vamos a ingerir. El chicharrón, por ejemplo. Nada duro, nada tostadito, porque esto, además de que el paciente, como esto es nuevo y son aparatitos metálicos que andan en la boca, le puede lastimar, se puede herir, ¿verdad? Eso es 1, 2. Normalmente al inicio anda bastante como sensible, delicadito, entonces vamos a iniciar con alimentos blandos, perdón, para que él vaya acostumbrándose. Existe también lo que es la cera de ortodoncia, que es que se le pone la cerita en cada uno de los brackets para que el labio resbale o las mucosas resbalen y no le lastime tanto, ¿verdad? No usar mucho o no ingerir alimentos ni muy helados ni muy calientes. ¿Tiene alguna indicación? Eso sería una muy buena indicación. Sin embargo, pues no hay ningún estudio, más que todo para evitar la sensibilidad en este paciente. Y como para concluir, posterior a la colocación de los brackets, ya una vez que se hace el retiro, lógicamente su debida limpieza y el uso de retenedores. Como no, muchísimas gracias, doctora Michelle Ramírez, odontóloga. Usted ahí veía los números de teléfonos en pantalla. Gracias por esas grandes recomendaciones. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan hoy en el Día Mundial del Corazón. También recuerde que la idea es concienciar sobre cada uno de los problemas cardiovasculares. Hay que cuidar nuestro corazón. Saludos especiales y hasta mañana.